Así arrancamos este viernes, cerrando esta semanita con Electroshock, la banda de rock de Tarija. Un abrazo para Daniel Subirana ahí con este nuevo videoclip que ha sacado esta muy buena banda de rock boliviano. Y así arrancando en la puerta del fin de semana, vamos a comunicarnos ya en algún lado del planeta, de la Vía Láctea, con nuestro querido amigo y comandante Andrés Allari. ¿Cómo le va, doctor? Un abrazo. ¿No hay especial de los viernes hoy? Hoy el especial usted. No, mío no. Hace un año hoy asumía Mauricio Macri. Sí, exactamente. Se cumple un año de gestión del gobierno de Cambiemos en alianza con el radicalismo y otros sectores en la Argentina, que terminó con la experiencia de 12 años de kirchnerismo y también con un hecho inédito, que es por primera vez en la Argentina un gobierno declaradamente de derecha llega al gobierno a través de los votos, a través de la urna. Bueno, y vamos a tratar de dilucidar hoy si no es un especial tradicional de los viernes, igual es un especial, porque vamos a hablar un buen rato de Macri y de Trump, o sea que es un especial conservador el de Ojo con los Medios hoy. Empecemos de una vez a darle la vuelta a estos temas. Y de Donald Trump, ¿no habrá forma de no hablar? No. Y pasa que está difícil porque está en el marco del armado de su gobierno, de su futuro gobierno. Entonces, a medida que va... Pero digo... ¿Perdón? Digo por los 4 años que en principio tiene que gobernar. No habrá forma, digo porque a todo el mundo angustia y mantiene la incertidumbre Donald Trump. Esperemos que esto cambie en febrero o marzo. Como imploramos que esto cambie. Sí, el tema es que además de las características y la incógnita que genera en muchos aspectos Donald Trump, los nombres que viene mencionando para su futuro gabinete son nombres muy conservadores y además tiene una capacidad para generar impacto con sus declaraciones. Entonces está permanentemente en los medios de comunicación. Sí, y yo siento que, claro, es una sensación, no se basa en nada científico. Que se viene un mundo al estilo de esas películas de ciencia ficción donde todo era tan caótico. Pareciera que vamos hacia allí. Ojalá que nos equivoquemos, porque no es solo una sensación propia. Hace rato lo estaba hablando con una compañera periodista y bueno, mucha gente está muy angustiada con el tema Donald Trump. Pero bueno, vamos a empezar con Macri y después pasamos a Trump. Dale, empecemos con la notita número 3. En este caso vamos a escuchar a un periodista y economista especializado en temas de economía, siempre muy didáctico, que es Marcelo Slotoviasa. En su programa de radio vamos a ver cómo él analiza este año de gobierno de Mauricio Macri. Sí, un balance claramente negativo por múltiples razones. Las primeras son las elementales, ¿no? Los indicadores pongamos atrás la 2, que es como fondo. Que se comienzan este tipo de balances, son todos negativos, todos. Bajó la producción, bajó el consumo, aumentó el desempleo, bajó el salario real, bajó la inversión, bajaron las exportaciones, aumentó la pobreza, y no hay un solo indicador relevante socioeconómico del cual se tenga noticia que haya mejorado. Y eso es contundente. Pero esto es básicamente compartido por todos, ¿no? Incluso desde el gobierno no lo niegan, dan explicaciones, justificaciones, pero no lo niegan. Lo que no se dice con tanta, creo yo, importancia como la que tiene, es que la caída no es pareja. No es que cayó todo el consumo. El consumo de la clase alta aumentó, por lo menos a partir de lo que uno observa por niveles de consumo, aumentó la desigualdad. El consumo de la clase alta aumentó un 2, un 3%, esto indican todas las consultoras que miden niveles de consumo en
los canales más masivos, hipermercados, supermercados. Y mientras que el consumo de la clase media y la clase baja bajó, y bajó más el de la clase baja y el de la clase media. El consumo en supermercados, hiperchinos, de alimentos, artículos de higiene y tocador de la clase baja cayó un 8%. Es muy... Bueno, hay básicamente el periodista especializado en economía Marcelo Sloto-Biasa dice que el balance es negativo y ahí escuchabas una serie de datos duros, de porcentajes de caída de consumo, aumento de la inflación, caída de poder adquisitivo, etcétera. Mira, casualmente, hace poco estuve en Jujuy, provincia, departamento lindante con Bolivia, y en San Salvador, su capital, un kiosquero tarijeño trabaja. Y me decía, ahora la gente no tiene plata, se consume mucho menos, acá me compran mucho menos, en las ferias hay mucho menos movimiento. La gente, lo que decía es Sloto Biasa, pero el ejemplo de la gente común y del consumo, es bastante simple, ¿no? Si las grandes masas no tienen circulante para gastar, para invertir, la economía se para y eso es un poco lo que ha pasado en este año de gobierno de Mauricio Macri y lo veíamos incluso, ¿te acordás en esa entrevista con los periodistas de Clarín? Cuando el periodista le preguntaba, bueno, la gente no tiene plata y él decía, bueno, le preguntaba al periodista qué se podía hacer para aumentar el consumo. Esa es la principal realidad, me parece, al año de gestión de Mauricio Macri. Sí, y hablando con mi primo, cuya familia reside en la ciudad balnearia de Mar del Plata, el principal centro turístico de la Argentina, que en general tiene ocupación al 100% en la temporada de verano, me dice que este año eso no va a ocurrir y que incluso están bajando los precios de los alquileres, etcétera, para incentivar a que la gente vaya porque no va a haber completo como venía ocurriendo en los últimos años. Enfriamiento de la economía, políticas neoliberales, lo decimos siempre, importante tenerlo en cuenta en Bolivia y en la región por los efectos de cuando se implementan este tipo de medidas en nuestras sociedades, que ya lo vimos en los 90 y lamentablemente volvemos a ese mismo círculo vicioso, todo parecería indicar. 2017 va a ser un año importante en la Argentina para ver, porque hay elecciones, para ver si Macri se puede consolidar como una fuerza, como la fuerza principal, su movimiento, o si va a sufrir un duro revés por estas políticas económicas. En principio, su imagen cae, pero no tanto, lo venimos diciendo siempre que tocamos el tema Argentina. Vamos a ver a continuación una nota de Página 12, Mariano. Página 12 está empezando a subir notas con video, algo novedoso. Sí, es un poco la movida que ha traído el auge de los medios digitales, que casi todas las agencias de noticias ahora tienen un servicio de audiovisual y Página 12 ha modificado, este diario progresista de la Argentina, ha modificado su sitio web y en esa modificación le ha agregado informes audiovisuales. Vamos a ver uno. El presidente de la República le pateó un penal a un arquerito de 12 años sabía. Y el arquerito se lo atajó. Me parece que se lo atajaron, estoy lejos, no tenemos el beneficio. Atajó el penal al presidente. Y el arquerito se lo atajó. Bueno, bien. Está un mal momento. La irresponsabilidad que vimos ayer no es el camino y no me voy a cansar de repetírselo. Lo del impuesto a las ganancias es perfectamente coherente con lo que hicimos siendo gobierno y en campaña. Nosotros cambiamos las escalas en 2015, pero te vuelvo a decir, ni congelamos en 15.000 ni no tocamos las escalas. Hemos desarrollado una propuesta responsable, una propuesta sustentable. Sergio Massa es la persona menos confiable del sistema político argentino. Me parece que ese es el discurso fácil, es politizar la necesidad que existe en un colectivo muy importante de trabajadores. Ya no es serio dar media sanción a la ley que propone modificaciones positivas sin un dictamen oficial de la FIP. Si vos le tuvieras que aconsejar a Macri, ¿le diría que lo vetaras? Sí, porque creo que hay que ser... Sí, porque hay que ser coherentes y serios. Presidente, si le regala un penal al arquerito, pero está en un mal momento. Un poquito de ganancia a los trabajadores. Está enojado, Macri.
Bueno, eso fue una de las crisis políticas que está viviendo esta semana en la Argentina. ¿Qué pasó? Durante la campaña, Mauricio Macri prometió que sí le iba a quitar lo que se conoce en la Argentina como el impuesto a las ganancias. ¿Esto qué es? Los trabajadores tributan una parte de su salario a partir de cierto monto al Estado. El presidente prometió quitarlo. Llegó al gobierno y se dio cuenta que si lo quitaba iba a restringir ingresos al Estado. ¿Qué pasó? La oposición política en el Congreso le votó, digamos, un nuevo mínimo a este impuesto a las ganancias y el macrismo estalló. Otro frente de batalla es el que te vamos a mostrar ahora, también informe de Página 12, que es el tarifazo al gas, a la luz, y que a su vez, a partir de esta altura del año, ya se están produciendo cortes de luz muy extensos en la República Argentina. 9.800 cortes de Edesur. Sí, en mi oficina uno de ellos. Se te cortó. 6 de diciembre, 27 grados no, y 31, ya entran a cortar. 31. 31. En el caso específico, las dos distribuidoras que tenemos responsabilidad a nivel nacional, Edenor y Edesur, donde, porque no se ajustó la tarifa en los últimos 12 años, desde el 2002, 14 años, desde el 2002 a la fecha, se está ajustando la tarifa en este momento. No tenemos ni luz, ni agua, ni ascensores, nada. Vivimos como el siglo pasado. ¿Cuál es el problema para usted? Cables todos viejos y podridos. La cuadrilla vino al mediodía, rompió, pero no sabemos cuándo vamos a dar luz porque no tenemos los materiales. De todas maneras, ahora que se acaban los subsidios y todo, ¿no? Y aumentan, no significa que no vaya a haber cortes de luz en lo inmediato. Todavía estamos invirtiendo en las redes de distribución, cables, transformadores, y que hay un plan en las dos operadoras Edenor y Edesur para estar mejor preparado para este verano. Acá hay un cable de alta tensión que va toda la cuadra, tiene 19 parches, nunca lo han cambiado. Entonces lo arreglan y a los 15, 20 días se vuelve a romper. Están repodridos, reventados, son del tiempo de la Ítalo. 19.000 millones de pesos. Era una deuda que tenían todas las distribuidoras del territorio nacional con el Estado. ¿Qué decisión tomó el gobierno nacional? Condonar esa deuda, 20.000 millones de pesos, una deuda que se había acumulado en los últimos 5 años. Una cosa es que te corten la luz con una tarifa planchada y otra cosa es con un gobierno que te venía a solucionar los problemas y que en el verano seguramente se encontrará, justificadas o no, con excusas, porque vas a tener cortes y con una tarifa. Yo creo que la excusa se aplica cuando y ahí no hay vas verdad. a tener a tu votante, acá es la verdad. O sea, esto es en el plano nacional y en el internacional, claro, cuando gana la derecha se fortalecen estos lazos con Estados Unidos y sus aliados a nivel global. La ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, que es una funcionaria muy ligada a la inteligencia estadounidense, estuvo haciendo algunos acuerdos con el ejército israelí y ahora están denunciando al gobierno de Macri por un acuerdo secreto con Qatar, que Qatar también es un país muy cercano a los Estados Unidos en la región del Medio Oriente, que colabora permanentemente con el financiamiento de organizaciones terroristas tanto en Siria como para el derrocamiento de Gaddafi en Libia. Esa es otra historia, pero no casualmente, cuando se impone esta derecha, empiezan a aparecer las denuncias entre acuerdos secretos entre estos países. Vamos a ver la nota de Hispan TV, por favor. Esta es la versión amable que la agencia oficial de noticias Telam muestra sobre la visita del emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, en la Quinta de Olivos. De aquí se desprendió un importante memorándum que nunca fue publicado oficialmente y solo trascendió por investigaciones periodísticas. La creación de un fondo offshore, es decir, un fondo en un paraíso o guarida fiscal, con un aporte de dinero catarí, de un fondo que Qatar ha generado a partir de excedentes petroleros, y el aporte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es, para decirlo sencillamente, el fondo donde se encuentran los recursos que garantizan el pago a los jubilados argentinos. Este fondo quedaría bajo la administración de un tercero, sin ningún tipo de control de parte del gobierno argentino.
fomentando maniobras especulativas como la de los fondos buitres. Pero además, en caso de controversias legales, Macri accedió a someterse a tribunales británicos. Gastón Gaudio, un tenista que tuvo su etapa de gloria en el tenis nacional, quien habría sido el puente entre Qatar y el gobierno argentino. Pero la denuncia también incluyó al presidente, su vice, la canciller y otros altos funcionarios del gobierno argentino, generando la renuncia del mismo director del Fondo de Garantías y Sustentabilidad, Luis María Blaquier. Pero donde los aspectos políticos de la realeza y el gobierno de Qatar no pueden quedar de lado. Qatar es un estado terrorista, de hecho, tiene una monarquía absolutista. El padre del actual emir tuvo que renunciar hace 2 años porque ya el escándalo de su financiación a grupos extremistas que actuaban en Siria como Estado Islámico y Al-Nurra, que es el Al-Qaeda sirio, bueno, ya no se soportaba más. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Ahí quedan marcadas claramente las realineaciones en materia de política internacional con los cambios de gobierno. Creo que esta es una noticia que hay que darle seguimiento, porque marca también, digamos, un retorno a viejas alianzas que Argentina tuvo en la década del 90. Así es, así es. El gobierno chileno también tiene muchos acuerdos militares con Israel, igual, digo Israel porque va en la misma línea geopolítica de Qatar, ¿no? Igual sucede con Colombia, y bueno, cuando las derechas gobiernan y son prácticamente a los intereses de Washington, es prácticamente obvio que suceda esto. ¿Sabe quién estuvo en Buenos Aires hace un par de semanitas? No, ¿quién? Nuestro amigo Joseph Umire, el agente de la CIA boliviano-estadounidense, fue invitado acá, obviamente, con bombos y platillos, un encuentro en el Congreso, con todo el piticucú, como se dice en Argentina. ¿En el Parlamento argentino? Sí, con banderas, todo. ¿Para hablar de qué? Y bueno, de inteligencia regional, de inteligencia. ¿Y sabe quién lo invitó? ¿Qué diputado, qué bloque o qué comisión? Vi algunas imágenes de él con Eduardo Amadeo, no tengo más precisiones, que es un dirigente del macrismo, un colaborador también durante el gobierno de Menem, toda la derecha regional, tiene buenas relaciones con Laura Alonso, que es un personaje que está en la oficina anticorrupción aquí de Macri, en fin, los amigos de siempre, los amigos que ya conocemos, doctor. Sí, que ahí tampoco hay fronteras en esas amistades. Y no, es lógico, ¿no? Uno se junta con quien acuerda ideológicamente, y bueno, Macri acuerda con la CIA mucho más que con cualquier otro servicio de inteligencia extranjero. Totalmente. Por eso te hablábamos hace rato de Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad, de Susana Malcorra, su canciller. Estrechos vínculos con Washington hay ahí. Demasiados estrechos. Pero bueno, sigamos, repasemos imágenes de la ronda de las madres de Plaza de Mayo también con Hispan TV. Sí, porque se produjo ahí, cada año es la histórica ronda de madres de Plaza de Mayo en reclamo de verdad, memoria y justicia por los detenidos desaparecidos, y en el contexto de un gobierno de Macri donde hubo retrocesos en el términos de derechos humanos, recortes en el presupuesto para las oficinas de derechos humanos e incluso presión a jueces que venían investigando los crímenes de lesa humanidad, estas marchas se han vuelto multitudinarias y así se ha reflejado en el día de ayer.
La Plaza de Mayo de Buenos Aires, cubierta por los pañuelos blancos de las madres. Una marcha que dura 24 horas ininterrumpidas por el aniversario de la primera marcha de la Resistencia realizada en 1981. Los manifestantes demandan justicia y recuerdan a las víctimas de la última dictadura militar argentina. Y seguimos haciendo memoria de su vida, de su lucha. Y seguimos reclamando por los derechos humanos de hoy, que también siguen siendo vulnerados. Hay represión, hay hambre, hay exclusión, hay estigmatización, hay manipuleo de la justicia. Las marchas fueron suspendidas en 2005 porque el enemigo, según las madres, no estaba más en la Casa Rosada, pero fueron reeditadas en agosto ante la fuerte ola de despidos del gobierno de Macri. Los manifestantes denuncian la persecución que día a día se vive en su país. Si no se enteró el gobierno de Macri, que lo sepa. Acá hay juicio y castigo, no hay reconciliación. Y mientras no termine el castigo y los juicios, vamos a seguir movilizados. Este sábado, el presidente Mauricio Macri cumple un año en el poder en medio de alarmantes cifras de pobreza y desigualdad social y constantes protestas de gremios de trabajadores y organizaciones sociales. Pahid Jodadari, Hispan TV Noticias. Una corrección al informe de Hispan TV. Las rondas nunca se suspendieron, las rondas continuaron, más allá de la afinidad y el apoyo de la mayoría de los organismos de derechos humanos al el proceso de verdad y memoria y justicia que desde el Estado el kirchnerismo promovió, permitiendo que haya juicios y procesos históricos contra cientos y cientos de genocidas, y de paso celebramos que aquí la Asamblea Plurinacional votó el pleno, el proyecto de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Bolivia, la SOFAM, por una comisión de la verdad. Esperemos que esto se lleve adelante y que el Estado avance sobre los crímenes de lesa humanidad durante las dictaduras aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia. Muy bien. Doctor, ya es hora de ir a hacer un cortecito y hablar de Trump a la vuelta, pero hace un año usted estaba en el acto de despedida en Buenos Aires a Cristina Fernández de Kirchner. Muy rapidito, ¿qué piensa sobre, o qué reflexión le nace a un año de haber estado allí? La primera reflexión es que un proceso político de 12 años, como fue el kirchnerismo, se fue. 12 años es un proceso desgastante, se fue con una multitud que colmó la Plaza de Mayo y alrededores para escuchar a la saliente presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece que dentro de 4 o ahora dentro de 3 u 7 años, si es que Macri tiene una reelección, dudo que se vaya con una multitud de esa naturaleza. Bueno, vamos a recordar su presencia allí en la Plaza de Mayo, a ver qué decía en aquella época de sus entrevistados, y regresamos para hablar de Donald Trump después del corte. Perfecto. Estamos finalmente aquí para Ojo con los Medios en la histórica Plaza de Mayo en la República Argentina. Detrás de mí observan a la Casa de Gobierno, la famosa Casa Rosada. Hoy es un día histórico, militantes kirchneristas se han congregado aquí para despedir a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, simbólicamente también a Néstor Kirchner, y 12 años de proceso de cambio en la República Argentina. Agradecimiento infinito, soy docente del nivel inicial. Tenemos mucho para agradecerle a Cristina desde la educación. Hace muchos años que soy docente y nunca viví una cosa como estos últimos 12 años. A Cristina y a Néstor, en ella celebramos todo. Pero además porque mis viejos se pudieron jubilar, porque tenemos tantas conquistas sociales las mujeres, porque tenemos que darle gracias por la fertilización asistida. Última vez de Cristina como presidenta, la venimos a despedir. La verdad que militamos con orgullo, estamos felices por estos 12 años. Si querés pañala a mi hija, a Olivia, que tiene 2 años, no solamente
obviamente nació durante el gobierno de Cristina, sino que ella pudo nacer gracias a la ley de fertilización asistida, una política de este gobierno. Verdaderamente estamos muy agradecidos, no solamente a esa política, sino a muchas otras que ha impulsado el kirchnerismo. Pero bueno, verdaderamente me preguntaste por la familia y justamente te menciono esto porque es muy significativo para nosotros. Mucha gente despidiendo un proceso histórico de 12 años en los cuales pasamos de tener un Estado destruido a esto que ves ahora, una restitución de derechos muy importante, gente que volvió a creer que la política es algo y que la política se puede construir después de la crisis política más importante del país. Y bueno, un montón de gente que pensó que era importante venir a despedir una época y venir a despedir a la referente. Eso en general, toda esta gente te va a decir más o menos lo mismo, particularmente despedirme y desearle que se ponga bien, porque para ella también debe ser difícil dejar de ser presidenta después de 8 años. Que se ponga bien y que se ponga fuerte como tenemos que estar todos nosotros para continuar con esto, que no termina hoy de ninguna manera. El sentimiento de este momento es de dolor, porque yo sé que lo que va a venir no es bueno. Estoy convencida totalmente que vamos a volver atrás a la época de Menem o peor. No le puedo decir nada a Cristina, que gracias, pero que se quede tranquila, que nosotros la vamos a querer toda la vida, mientras viva. Que yo me voy a ir primero, por supuesto, ¿eh? Segundo bloque, dejo con los medios, estamos dialogando con Andrés sobre la Argentina y ahora pasamos de un presidente empresario en ese país a otro presidente empresario, en este caso en la principal potencia del mundo, que es los Estados Unidos. Soy honesto, doctor, prefiero hablar de Macri y hablar de Trump, pero vamos a meterle que es lo que toca, no podemos evadirnos de la realidad, o sí. Podemos pensarlo, pero en otro rato. Se puede. Siempre se puede. Se puede. Siempre se puede. Bueno, vamos a ver una etapa de la revista Time, como se dice, la prestigiosa revista Time. Sí, ¿qué es que más que una etapa, una declaración de Donald Trump que es referida por un reporte de Univision, perdóneme. Pero es a partir de la prestigiosa revista. No, pero tiene razón, es justamente Univision hace un informe sobre que la revista Time, que le vino pegando muy duro a Donald Trump, ¿se acuerda de esas caricaturas que mostramos del rostro naranja y el pelo naranja de Trump despintándose como que no iba a ganar las elecciones? Después de eso lo definió como el personaje del año, esta revista estadounidense, pero con una sutileza en el título, en el subtítulo, en el cual dice presidente de los Estados divididos de América. Así que este es el informe de Univision, lo vemos. De pocos, Donald Trump hoy ilustra la portada de la revista Time, que lo nombró la personalidad del año, con el subtítulo El presidente de un Estados Unidos dividido. Habría que ver los indicadores que ellos retomaron para que él sea esa persona. Entendible, porque cuando tú piensas en el 2016, la persona que primero que te viene a la mente es Donald Trump. El presidente electo hoy dijo en una entrevista telefónica a la cadena NBC que se siente honrado por el nombramiento, pero rechazó la acusación de que ha sido una figura divisiva. Decir que soy divisivo es algo sarcástico, dijo, asegurando que él no ha hecho nada para dividir el país. El editor ejecutivo de la revista recalcó que este no es un honor ni un premio y se le da a la persona que ha tenido la mayor influencia en el ciclo noticioso, para bien o para mal. La portavoz del Comité Nacional Republicano dice que el nombramiento simplemente subraya el impacto que ha tenido el ahora presidente electo. Demuestra lo trascendental que ha sido esta elección y lo que simboliza Donald Trump en esta elección de manera muy puntual.
La revista le ha dado ese mismo título a personajes como el Papa Francisco y a figuras mucho más controversiales como Adolfo Hitler y Joseph Stalin. El nombramiento pareciera haber cambiado la opinión de Trump sobre la revista Time. En un tuit publicado en el 2015 se quejó amargamente por no haber sido el ganador ese año y 2 años antes en otro tuit despotricó contra la lista de la publicación. Hoy sí celebra el nombramiento, a pesar de que en este caso no es precisamente una insignia de honor. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión. De Univisión pasamos a un reporte de CNN que justamente habla de Trump y el Twitter. Ya alguna vez tema que hemos tocado en Ojo con los Medios. A ver qué dice CNN. Así que tengo millones y millones de seguidores. Lo haré verbalmente en televisión y en Twitter. Trump, casi literalmente, cree que lo logró con Twitter. Logró su victoria con el microblogueo. Creo que me ayudó a ganar esta campaña en que ellos gastaron mucho más dinero que yo. Y ahora, algunas veces desde la comodidad de su penthouse en la Torre Trump, él tuitea sobre la transición, anuncia sus elecciones para el gabinete y hasta cuestiona el resultado electoral. Es un recurso, soy hábil en el uso de Twitter. Y aún así, a pesar de la atención que genera Trump hacia Twitter y los canales de noticias, incluyendo CNN, que transmiten sus tweets, la empresa Twitter está estancada. A 10 años de su creación, aún no ha reportado ganancias y perdió más de $100 millones en el último trimestre. Crecieron alrededor de 1% secuencialmente, que está bien para Pepsi, Philip Morris o Nike, pero no alcanza si supuestamente eres una plataforma de medio social de alto crecimiento. Y sin embargo, los expertos dicen que Twitter podría recibir un impulso gracias a Trump si cambia sus métodos. Si yo fuera Twitter, contrataría a 10 personas a tiempo completo para promocionar cada frase de Trump. Twitter debería enviarle comunicados de prensa a usted cada vez que Trump tuitea. ¿Conoce mi Twitter? Yo tuve gente que se volvía loca. ¿Qué tal un aviso televisivo de Twitter? Y si le dicen al público lo que está pasando, mucha gente no lo usa, ni siquiera saben. Twitter nos dijo que ellos sí están capitalizando el impulso generado por las elecciones y están trabajando con los nuevos miembros del Congreso en Washington para ayudarlos a aprovechar la plataforma al máximo. Realmente te da un poder tremendo, así que @real Donald Trump. Si Twitter sacara el máximo partido de Trump, como tantos en Estados Unidos, pudiera llegar a la conclusión de que estas elecciones son el momento para una evaluación. Claire Sebastian, CNN, Nueva York. Y fíjense a quién nombra Trump en la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos. Donald Trump va anunciando nuevos nombres de su futuro gabinete. De momento, se trata del equipo que pilotará la transición entre la administración saliente y la nueva, pero es más que probable que algunos de los elegidos formen parte del gobierno definitivo. Scott Pruitt, fiscal general de Oklahoma, clima escéptico que niega el cambio climático y defensor de los combustibles fósiles, será el titular de la Agencia de Protección Ambiental. John Kelly, un general retirado de la Infantería de Marina, estará al cargo del Departamento de Seguridad Nacional. Su nombramiento reafirma que la seguridad va a ser uno de los vectores de la administración Trump. El gobernador de Iowa, Terry Branstad, estará al frente de la diplomacia estadounidense en China. Branstad es amigo personal del actual presidente chino, Xi Jinping. Un gesto positivo hacia Pekín después de que Trump creara casi un incidente diplomático al conversar por teléfono con la presidenta de Taiwán. Y la exdirectora ejecutiva de la empresa de entretenimiento World Wrestling Entertainment, Linda McMahon, se ocupará de las pequeñas y medianas empresas. Fue donante en la campaña de Donald Trump. Bueno, ya vamos a comentar algo sobre esta gente, hemos hablado ya, pero a propósito de cambio climático, la situación del lago Popó en el departamento de Oruro llega a las agencias internacionales. Damos un pequeño reporte de Euronews. De ser el segundo lago más grande de Bolivia a no tener ni una sola gota de agua. Un acelerado proceso de desertificación motivado por el cambio climático ha secado el lago Popó, en el oeste del país. Ello ha provocado que gran parte de los urumuratos, una etnia que ha vivido a orillas del lago durante generaciones trabajando en la pesca, se haya visto obligada a dejar el lugar para poder sobrevivir.
Bueno, ahí duro. Esto me parece que es un mensaje para Donald Trump y para también a las figuras que viene nombrando en el marco de la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos, porque decir que el cambio climático no existe, que es una patraña o que es un invento de China, bueno, por eso mostramos este informe del lago Popó. Sí, es un mensaje para todos. Sí, claro. Que no, porque los conservadores escuchan menos, pero en general como especie no estamos escuchando ni viendo los mensajes que ya nos empieza a enviar la Pachamama, que además ya es tarde, ¿no? Porque no es que, ¡ay, se secó el lago o se derritió el Chacaltaya! Entonces, no sé, apagamos los motores de los autos 2 días y solucionamos. Esto ya es irreversible y bueno, vamos a ver cómo vamos capeando esta crisis climática y si efectivamente en algún momento, yo lo dudo mucho, como especie podemos tomar medidas concretas y drásticas para que esto cambie. Creo que también en todos nosotros a nivel individual también hay cierta desidia con el tema ambiental, ¿no? En general, hay poca la gente que tiene una coherencia en su conducta ambiental, por decirlo de alguna manera. No me excluyo, ¿eh? Sí, sí, es cierto, porque pasa que creo que el problema más grave respecto al tema medioambiental creo que es la falta de una formación al respecto, que esa formación se tiene que iniciar con la escolaridad, es decir, si en la escuela no hay una asignatura o una materia que tenga que ver justamente con el medio ambiente, es muy difícil que después uno en la vida adulta incorpore esos mecanismos desde no usar aerosoles, la cuestión de separar la basura, la cuestión de los plásticos, la utilización de las bolsas de nylon que son muy perjudiciales para el medio ambiente. Creo que se podría hacer mucho incorporando a la formación básica escolar este tipo de asignaturas. Es cierto, porque fíjese que criticamos a Trump y a su gabinete conservador, pero cuando vamos al supermercado de la esquina usamos una bolsa hasta para poner el recibo del supermercado. Pero bueno, tenemos que seguir adelante. Vamos a recordar algo de Barack Obama o repasar una declaración. Es de ahorita. Es interesante, ¿no? Sí, muy interesante porque esta declaración nos trae el reporte de Russia Today, casi no ha trascendido, pero bueno, la agencia estatal rusa sí lo ha mencionado. Obama dio su último discurso, su última charla ante las diferentes agencias de seguridad de los Estados Unidos. Su último discurso como presidente y dejó una declaración que bueno, que es parte de lo que venimos diciendo en Ojo con los Medios hace un ratingo largo. Pero si le decimos nosotros, somos agentes de la izquierda castrocomunista mundial, agentes de no sé qué. Si lo dice el propio presidente de Estados Unidos, tiene otro carácter la cosa. Adelante, Russia Today. Obama daba en la ciudad de Tampa, en el estado de Florida, su último discurso en materia antiterrorista y de seguridad nacional. El mandatario repasó los logros de su legislatura en este campo, subrayando también pues que a día de hoy los estadounidenses están más seguros de pues cuando él llegó a la Casa Blanca hace ya casi 8 años. Obama volvía a sacar pecho por haber reducido el número de tropas tanto en Afganistán como en Irak y de haber capturado a Bin Laden. Le hemos escuchado pues estas mismas palabras en muchos discursos, ¿no? Eso sí, el aún presidente reconocía pues lo que ya han dicho muchos analistas a nivel internacional, y es que han apuntado precisamente a que la invasión de Irak fue lo que propició en un principio el nacimiento del Estado Islámico. Escuchemos ya la reflexión de Barack Obama. Cuando el Estado Islámico obtuvo ganancias sustanciales, primero en Mosul, después en otras partes del país, de repente Irak buscó ayuda una vez más. Y al elaborar nuestra respuesta, nos negamos a repetir algunos de nuestros errores durante la invasión de 2003 que habían ayudado a aupar el crecimiento de la organización que se convirtió en el Estado Islámico. Ahí escuchábamos a Barack Obama asegurar que este tipo de errores precisamente no se deben repetir en el futuro. También subrayó pues que les está siendo imposible acabar con los talibanes
en Afganistán y también dijo pues que lo que es necesario es involucrar a las fuerzas de combate autóctonas, que éstas tengan el apoyo, sí, estadounidense, pero que no sea precisamente Washington el país que lidere las operaciones terrestres, por ejemplo, en Irak y en Siria. El presidente también recordó que ahora el peligro del terrorismo ya no es el de grandes ataques coordinados desde el exterior, como por ejemplo el ataque del 11 de septiembre, sino el de lobos solitarios actuando desde dentro de Estados Unidos y que en muchas ocasiones además son ciudadanos de este país. Obama citó, por ejemplo, los casos de San Bernardino y también del maratón de Boston como ejemplos de este nuevo rostro del terrorismo aquí en Estados Unidos. Obama también tuvo tiempo para mandar un recado, un mensaje al presidente electo Donald Trump, asegurando pues que no se puede prohibir la entrada a Estados Unidos de musulmanes por el simple hecho de ser musulmanes. Recordemos que esto es algo que Donald Trump había dicho durante su campaña electoral. También dijo Obama que mandar a presos a Guantánamo y utilizar técnicas de tortura como el ahogo inducido no son la respuesta frente al terrorismo. En definitiva, este último discurso en materia de seguridad nacional que le sirvió a Obama para recopilar acontecimientos y defender también su legado en estas últimas semanas como presidente. Bueno, claramente esa recopilación que hizo Obama incluye que Estados Unidos fracasó militarmente en Irak y en Afganistán y que además dejó un panorama peor del que estaba anteriormente y que encima hizo más insegura la zona, permitiendo, gracias a sus acciones, la creación de un grupo terrorista fundamentalista como es el Estado Islámico. Menudas declaraciones las del presidente Obama, que quedarán en un reporte de Russia Today y en alguno que otro más, pero bueno, vamos a ver si los años lo realzan un poco. Último bloque de Ojo con los Medios, ahí viernes, terminá de verlo y te vas ahí un poquito a dejar atrás la semana y a divertirte y descansar este fin de semana. Eso estoy haciendo yo, doctor, y le comento que estuve con unas amigas disfrutando del mar. Ah, mire, bien, lindo el mar. Sí, estuvimos sacando algunas fotos y bueno, quería compartir algunas grabaciones con ustedes. A ver, las vemos. Ahí agarró un pescadito sin necesidad de caña, impresionante. Y bueno, sí, ahí estamos, gente muy inteligente y ahí está. Y bueno, tengo un hito más de estas notas curiosas que solemos poner para olvidarnos de Donald Trump, de Mauricio Macri, de todas estas lindas cuestiones que atañen a la política internacional, y uno de nuestros blancos preferidos son los perritos, doctor. Sí, que siempre nos sorprenden con comportamientos que no imaginamos, ¿no? Vamos a ver uno más. Cachorro curtindo alto som. Não, olha aí. Bueno, un perro amante de la samba, como vemos. No es el primero, ya hemos puesto en escena varios. Así es.
Bueno, doctor, cerramos esta semana. La próxima, ¿qué dominará la escena internacional? ¿Qué me anticipa? Diciembre suele bajar un poquito, pero me parece que veremos qué pasa con Siria, sobre todo en Alepo, donde y también en Mosul, donde se calcula que la semana que viene pueden llegar a liberarse esas zonas donde están ocupadas zonas que algunas que están ocupadas por el autodenominado Estado Islámico y en ese caso las fuerzas oficiales en cada país están logrando expulsar de esas zonas a los terroristas. Mariano Rajoy en España está tranquilo, Maduro está más o menos llevando la cosa en Venezuela, Santos no enfrenta, bueno, Santos viajó hacia Europa para recibir el Premio Nobel de la Paz y la está acompañando Piedad Córdoba. Un dato fuerte, ¿no? Sí, Piedad Córdoba tuiteó hoy una foto justamente en ese viaje junto a Juan Manuel Santos diciendo: lo acompaño a mi presidente Juan Manuel Santos porque ha hecho un esfuerzo de nada y una lucha por la paz y lo voy a acompañar al recibir el Premio Nobel de la Paz. Esa es una buena para cerrar la semana y lo vamos a hacer con un informe de Hispan TV, del programita o de la sección de Cámara al Hombro, donde un periodista acompaña o profundiza sobre un determinado tema, en este caso la discriminación contra los musulmanes en Estados Unidos, a propósito de lo que hablamos siempre, de lo que se genera con la victoria de Donald Trump y la llegada de esta clase dirigente con ideas más ultraconservadoras que ninguna otra, aparentemente. Le mando un abrazo grande y nos reencontramos el lunes. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana, comandante, y también un buen fin de semana para vos del otro lado de la pantalla. Esto ha sido Ojo con los Medios. Buen fin de semana. No festeje tanto, cuchicuchi. Entre los incidentes antimusulmanes se incluyen actos de vandalismo contra mezquitas, el despido de mujeres musulmanas por portar el velo, como lo exige la religión, y los problemas que enfrentan los fieles que desean rezar en el trabajo o los centros de estudio o hasta en los restaurantes. Yo fui a la pizzería Domino's, compré una pizza para llevar y cuando abrí la caja y lo miré parecía una comida para perros. Cuando volví a la pizzería para reclamar lo ocurrido, ellos me miraron de forma diferente y se burlaron. Yo sé que no hablo bien el inglés, pero por lo menos trato de comunicarme. No era la primera vez que yo iba a ese lugar, ya había ido en otras ocasiones, solo que en las anteriores no llevaba el hijab. La policía fue a mi casa horas después, les conté toda la historia y ellos me preguntaron si yo había amenazado con atacarles con una bomba. Me pusieron las esposas y me detuvieron. Un día yo fui a un centro comercial en el que había bastante gente. Yo estaba parada mirando mi teléfono y un hombre vino con su mujer. Me empujó fuerte y me insultó por ser musulmana. Otro día, mientras conducía, un camión bloqueó mi camino. Le pedí salir de mi paso. Él bajó la ventanilla de su auto y apuntó el dedo hacia mí como si fuera un arma. Nuestra oficina hace 2 días, por ejemplo, radicó un caso en el tribunal demandando a un individuo que le sacó una pistola a unos musulmanes meramente porque eran musulmanes, le dijo que no le iban a servir porque eran musulmanes y a punta de pistola los sacó del negocio. La población de los Estados Unidos asciende a 324 millones de habitantes, entre ellos 3.3 millones de musulmanes. La religión islámica, con unos 1.200 millones de fieles en todo el mundo, es una de las de mayor crecimiento en este país y en otras regiones del planeta. 80% de los incidentes ocurrieron en 15 estados, donde se concentra la población musulmana: California, Carolina del Norte, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Texas y Virginia. Se ha incrementado en los crímenes de odio contra las mezquitas. Dicho sea de paso, en el pasado año hasta este año hemos en el estado de la Florida experimentado un incremento de 500% en crímenes de odio, ya sea contra las personas o contra escuelas, contra mezquitas.
y en todos ellos el elemento común es precisamente el mensaje de odio y de intolerancia. Las organizaciones no gubernamentales ligadas a las comunidades musulmanas en los Estados Unidos acreditan que una mayor participación en la vida política puede cambiar la visión equivocada que muchos tienen del islamismo, pese a que las propias autoridades colaboran para dificultar ese tipo de acción. Tuvimos una mezquita que fue retirada de la lista de los locales de votación solo porque unos cuantos individuos se incomodaron en tener que venir a una mezquita para votar. La Florida tiene una comunidad muy diversificada y por eso mismo debemos utilizar estos momentos para construir puentes, pero los oficiales del condado de Palm Beach no piensan igual que nosotros. La comunidad musulmana viene siendo discriminada en todos los niveles del gobierno. Lo que hacen es crear un ambiente hostil, no solo para los musulmanes, pero para todos. Somos millones y todos hacen parte de esta comunidad. Según un estudio del gobierno estadounidense, los musulmanes representan menos del 1% de la población estadounidense, pero más de un 14% de los casos de discriminación religiosa y un 25% de los casos de discriminación en lugares de trabajo. Los musulmanes de Estados Unidos enfrentan una creciente discriminación religiosa en comunidades, lugares de trabajo y escuelas con el aumento de la intolerancia antimusulmana, lo que deja claro que ser musulmán en este país se ha convertido en todo un reto. Reportando desde Boca Ratón, Florida, para Cámara El Hombro.